Sí, Sí. Ok, entonces vamos a recordar, decía la teoría de Hardy-Weinberg. Decía que en una población grande, con panmixia y sin mutación, migración y deriva génica, las frecuencias alélicas se iban a mantener constantes, ¿ok? De una generación en generación. Entonces, el primer punto eh, del que habla es precisamente la población grande, ¿ok? Entonces, a partir de qué es una población grande, ¿a qué se refiere una población grande? Una población grande sería una población que tendiera a infinito, ¿no? Una población, obviamente las frecuencias alélicas se mantendrían constantes si la población, el tamaño de la población tendiera a infinito. Pero no nada más se refiere al número de individuos, ¿ok? Se va a referir, una población grande se refiere al número de individuos y al número de parejas eh, que pueden tener progenie, ¿ok? Que pueden tener. Entonces, de nada me sirve tener una población de, vamos a suponer, de 2 millones de individuos, pero todos son de un mismo sexo y no pueden dejar crías. Entonces, el tamaño de la población se reduce a cero, ¿ok? Entonces, simplemente se perderían todos los alelos de una generación a la que sigue, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de una población grande, nos referimos al número de individuos y al número de parejas o al tamaño, en otras palabras, se refiere al tamaño efectivo de la población, ¿ok? Que es que es lo que calculó Wright en 1951, hacer una estimación de cuál es el tamaño efectivo de una población, tomando en cuenta el número de machos, tomando en cuenta el número de hembras y asumiendo que todos los machos tienen la misma probabilidad de aparearse con todas las hembras y que todos los machos tienen la misma fertilidad y que todas las hembras tienen la misma fertilidad, entonces que el número de progenie sería constante, ¿ok? Bueno, entonces hay un efecto en genética que se conoce como deriva génica, ¿ok? El efecto de la deriva génica se da en poblaciones pequeñas en donde se favorece un determinado alelo o un determinado genotipo, ¿ok? Entonces, la deriva génica la vamos a ver en poblaciones muy pequeñitas y vamos a poder ver cómo las frecuencias de los alelos P y Q van a cambiar exageradamente rápido de una generación a la otra. Vimos, por ejemplo, en mutación que realmente no nos afecta tanto, ¿sí? O sea, la mutación, los cambios en P y Q son muy lentos, tardaríamos cientos de miles o hasta millones de generaciones para tener cambios fuertes en P y Q. Vimos que la migración sí afecta, pero depende básicamente de la diferencia que existe entre la población migrante, la población nativa y el porcentaje de migrantes. Y y ahorita vamos a ver la deriva génica, que es algo que sí puede afectar en poblaciones, si es que se le puede llamar una población cuando tenemos muy poquitos individuos, ¿ok? Entonces, este es un pequeño ejemplo para ver cómo pueden cambiar las frecuencias de P y Q de una generación a la que sigue, ¿ok? Entonces vamos a suponer que vamos a asumir que solamente quedan dos individuos de una sola especie, ¿ok? Tenemos solamente un macho y tenemos una hembra, ¿ok? Entonces tenemos aquí el macho y se va a parear con esta hembra. Eh, ¿Cuál sería la frecuencia de P y cuál sería la frecuencia de Q? Bueno, aquí ni siquiera tenemos que hacer muchas fórmulas, ¿verdad? Basta con contar los alelos. Entonces, son 4 alelos en total, ¿ok? De estos 4, 3 son P y 1 es Q, ¿ok? Entonces, la frecuencia de P es de 0.75 y la frecuencia de Q es de 0.25, ¿ok? Ahora,
Si estos dos individuos se aparean, ¿cuál sería la frecuencia de P y de Q si solamente tienen una cría? ¿Sí? Si solamente tuvieran una sola cría y esta cría fuera esta de aquí. Entonces, la nueva generación o la progenie, nada más es una cría, nada más tiene dos alelos, y la frecuencia de P es de 0.5 y la frecuencia de Q es de 0.5. Entonces, cambió las frecuencias de P y Q, cambiaron drásticamente, P se redujo en 0.25 y Q aumentó en 0.25. ¿Ok? Y si fuera, por ejemplo, el caso de que en lugar de esta cría hubiera nacido, por ejemplo, esta, simplemente hubiera desaparecido el alelo Q y nos quedamos solamente con 100% de alelos P. ¿Ok? ¿Puede pasar esto? Sí, claro que sí puede pasar. Vamos a tomar como un ejemplo real. ¿Cuántos individuos, no sé si todavía existen individuos, supongo que sí, ya no lo he visto en las noticias, quedan de la vacuna? ¿Tienen idea? ¿Puedes repetirlo, Doc? Es que como que se trabó. ¿Cuántos individuos quedan de vaquitas marinas? Ah, había como 150, una cosa así, eran súper poquitas. Mucho menos, de hecho. Eran como menos de 50, ¿no? Como 10. Eran algo así, eh, eran algo así como 30, y luego hubo otra noticia que decía que solamente quedaban 20, algo así por el estilo. ¿Ok? Ahorita ya no he visto si hay alguna actualización acerca de eso, pero era una población que estaba disminuyendo cada vez más y estaba tendiendo a desaparecer. Entonces, obviamente, las frecuencias génicas que existe ahí pueden cambiar muy rápido, ¿no? O sea, tenemos muy poquitos individuos, y de una generación a otra pueden cambiar las frecuencias génicas muy, muy, muy rápido. Las frecuencias génicas, ¿ok? Entonces, en temas de conservación, este tema es importante porque podemos ver cómo afecta una población, cómo se ve afectada por su genética, por el tamaño de su población, pero también en temas de producción, ¿ok? ¿Por qué podríamos tener un tamaño de población pequeña en zootecnia? ¿Se les ocurre por qué podríamos tener ese problema? Podría ser en las producciones más pequeñas, no sé, por ejemplo, en las de traspatio. Podría ser en las producciones pequeñas, sí, que tengan muy poquitos animales y nada más los reproduzcan entre ellos. Ese podría ser un caso. Y si tenemos una producción grande, vamos a suponer con 1000 vacas, ¿podría pasar esto? ¿De qué les dije que estaba determinado el tamaño? ¿De qué les dije que estaba determinado el que una población fuera grande? Del número de Ah, individuos y de La la capacidad de posibilidad del reproducción. número de parejas. para el número de Del parejas. número de parejas que existe. Entonces también podría pasar Exacto. en una población así. Exactamente, puede pasar una población grande, no importa que tenga 1000 individuos o 1 millón de individuos. ¿Qué pasa si tienes nada más? Si tienes 1000 vacas y tienes un solo toro. Entonces se van a ir modificando Exactamente lo que todas dice. las Exactamente, frecuencias. el tamaño efectivo de la población se reduce muchísimo. ¿Ok? Entonces, tenemos que estimar el tamaño efectivo de una población para ver realmente cuál es el tamaño real de esa población. ¿Ok? Entonces, apunten esta fórmula, ¿sí? Que es cómo estimar el tamaño efectivo de una población. Se va a estimar el número efectivo de la población, se va a estimar como 4 veces el número de machos por el número de hembras, que divide al total de número de machos por más el número de hembras. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Vamos a asumir dos poblaciones. Uno con 50 machos, el otro con 5 machos y los dos con un total de 1000 hembras. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuántas parejas reales existen en cada una de estas dos poblaciones. ¿Ok?
Entonces vamos a hacer el ejercicio. Ok, ahí lo están viendo, ¿no? Entonces, vamos a retomar el ejercicio. Decía, vamos a tomar dos poblaciones, ¿ok? En la primera población tiene la primera población va a tener 50 machos y estos se van a parear con 1000 hembras. La siguiente población va a tener solamente 5 machos y se va a parear con las mismas, la misma cantidad, ¿ok? Entonces el tamaño efectivo de la población era igual a 4 veces el número de machos que multiplica al número de hembras dividido entre el número de machos más el número de hembras. Ok, entonces para el caso 1 vamos a tener que el tamaño efectivo de la población va a ser igual a 4 veces 50 por 1000 entre 50 más 1000. ¿Ok? ¿Lo pueden ir calculando, por favor? El segundo caso sería un tamaño efectivo en donde vamos a tener 4 veces 5 por 1000, 5 más 1000. Saúl, sí. El primer caso me dio 190.47. Sí. ¿Confirman? Sí. Ok. 190.47. En el segundo caso, Es 19.9004. ok. Entonces, ¿qué nos está indicando? Tenemos una población de 1000 animales, 1000 vacas. En el primer caso utilizamos usamos 50 sementales para cruzar con estos 1000 animales. ¿Y cuál es la realidad? O sea, tenemos 1050 animales aquí en esta población, pero la realidad es que tenemos 190.47 parejas efectivas, ¿ok? Nuestra población se redujo en un 80%. Entonces tenemos realmente 190 parejas efectivas. Y si lo reducimos todavía más, o sea, si en lugar de pasar de 50 usamos solamente 5 sementales, solamente tenemos 20 parejas efectivas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen en las producciones normalmente con respecto a inseminación artificial? Si tienen 1000 vacas, ¿utilizan 1000 sementales? No compran las pruebas o utilizan uno, ¿no? Utilizan muy poquitas pajillas de semen. Puede ser 1
o los divide, ¿no? Te dice, obviamente siguen los consejos de la empresa que les esté vendiendo, pero les dicen, ok, mira, vas a utilizar para las primerizas, utilizas a este toro, para las de segundo parto te recomiendo este toro, a las de tercer parto te recomiendo este otro toro, y así, ¿no? Al final, ¿qué es lo que pasa? Que terminas utilizando, vamos a suponer, para 1000 animales, solamente 5, 10, máximo 20 toros. No utilizan, hay muy pocas explotaciones que realmente van a decir, ok, sí, yo voy a utilizar, no sé, unas 50 o 100 toros diferentes en todos mis animales. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente que el tamaño efectivo de la población va a cambiar. Esto puede ser bueno y puede ser malo. ¿Ok? Bueno, porque si yo quiero mejorar la producción, el cambio en las frecuencias alélicas se va a dar muy rápido. Entonces, mi población va a cambiar muy rápido, de generación en generación. Malo puede ser si llegamos a tener alguna enfermedad de ese toro o llegamos a tener algún problema con ese toro. ¿Qué es lo que va a pasar con las frecuencias alélicas de ese problema? Pues van a cambiar más y van a estar más presentes, ¿no? Se podría Exactamente, facilitar la van a aumentar mucho propagación. más rápido, ¿no? Va a ser rapidísimo el cambio. ¿Ok? Nos va a afectar muchísimo más. ¿Ok? Un segundo, chicos. Cierro la ventana aquí. Ok, ¿me escuchan? Sí, Sí, ok. Entonces, este va a ser para poder estimar los efectos de la deriva génica, entonces este es el primer efecto, que va a ser el tamaño efectivo de la población. ¿Ok? El segundo efecto, bueno, la otra forma de poder ver nuestra variabilidad que tenemos, es poder predecir qué tanto va a variar P o Q, eh, tomando en cuenta la variabilidad que existe de P y de Q, ¿ok? Y eso es muy fácil. Eh, ¿Qué tipo de distribución tienen este tipo de variables? P y Q. Binomial. ¿Qué tipo de distribución? Es binomial, ¿no? Tiene una distribución binomial. Entonces tenemos dos niveles, tenemos dos niveles categóricos, entonces una distribución binomial. Entonces, ¿se puede obtener la desviación estándar de una distribución binomial? Sí. Eso tal vez, no me acuerdo si lo llegamos a ver en estadística, pero en teoría lo debíamos de haber visto. Entonces, la desviación estándar de una variable binomial se estima como la raíz cuadrada de P por Q dividido entre 2n. N que es el número de individuos, ¿ok? Entonces, si tomamos en cuenta esta variabilidad, vamos a poner dos ejemplos, ¿sí? Entonces, vamos a asumir que P es igual a 0.5 y Q es igual a 0.5, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué tanto fluctuaría su valor de P y Q teniendo dos diferentes valores de N, ¿ok? Entonces, N igual, vamos a ponerlo a 2 y N igual a 10,000, ¿ok? Entonces, en la primera, la desviación estándar sería igual a la raíz cuadrada de 0.5 por 0.5 que multiplica a 2 por 2. Y en la opción B sería una desviación estándar
igual con 0.5 que multiplica a 0.5, 2 por 10.000. ¿Ok? Entonces, esto es con un efecto de deriva génica. Y este es con, vamos a suponer, una población grande. Entonces, ¿cuál sería el valor de la desviación estándar en la primera y en la segunda? 0.250 en la primera. ¿Ok? ¿Y en el segundo? 0.0035. 0.0025. 35. 35. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el valor de P, en este caso, que es de 0.5, puede fluctuar para la siguiente generación con valores que van de más o menos 0.25, es decir, podría disminuir a 0.25, ¿sí? Pasar de 0.5 a 0.25, o pasar de 0.5 a 0.75, ¿sí? Es decir, tenemos 0.5 en medio, pero este puede tomar valores a 0.75, tenemos una variabilidad que va a 0.75 o a 0.25. Ahí. Doctor, Sí. pero ¿esto era para calcular la distribución binomial? La desviación Ok. estándar de una distribución binomial, sí. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Eso estamos calculando la desviación estándar de una distribución binomial. ¿Ok? Entonces, y en el segundo caso, vamos a tener igual a 0.5 en medio, y este va a fluctuar a 0.5003 o a 0.4007, ¿no? Más o menos. ¿Sí? No, no es cierto, no es 0.4007. Olvídenlo. Sería 4997, ¿no? Más o menos, una próxima. Entonces, ¿qué tanto va a fluctuar este segundo valor? Pues no va a fluctuar realmente casi nada, ¿no? Y es lo que se esperaría. Cuando aumentamos n, el valor va a fluctuar muy, 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 muy poquito. ¿Sí? No así cuando n es muy pequeño. Entonces ya tenemos dos formas de evaluar el efecto de la deriva génica. Uno, estimando el tamaño efectivo de la población para ver cuántas son las parejas efectivas que tenemos en esa población. Y dos, viendo la desviación estándar que tiene esa población para poder estimar la posible fluctuación que tendría el valor de P o de Q en esa población. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? No, Doc. No, ¿No? Doc. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Ok. Pues yo creo que hoy yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque el siguiente tema ya es selección. Pero con selección sí nos vamos a llevar una clase entera y es un poquito más Doctor, un piden poquito que más pudiera, complicado. Doc, que si Sí. pudiera repetir lo último que dijo, por favor. Lo último, no sé qué se refiere lo último. Lo último de que vamos a llegar hasta aquí. No, antes de... O
A la Sobre, variabilidad. Ah, ok. Bueno, que tenemos dos formas de evaluar la deriva génica. Entonces voy a volver a la presentación. Entonces, vamos a tener dos formas de evaluar la deriva génica. Uno, utilizando el tamaño efectivo de la población, ¿sí? Es decir, cuántas parejas reales vamos a tener en una población, sin importar el n, sino lo que importa es la distribución de n machos y n hembras. Y por otro lado, estimando su variabilidad, ¿sí? Que sería a través de su desviación estándar. Entonces vamos a poder estudiar cuánto fluctúa P o Q dependiendo de una n pequeña o de una n grande. ¿Ok? Entonces, esos son los dos métodos que tenemos para poder estimar cuál va a ser el efecto de tener un tamaño de población pequeña en una población. ¿Ok? Bueno, y les comentaba que entonces hasta aquí vamos a llegar. El siguiente tema es este, que es el de selección. Entonces, este me gustaría utilizar una clase solamente para este tema. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta deriva génica. Y nos vemos la siguiente semana. ¿Ok? Doctor, tengo una duda del problema, del segundo problema. ¿De qué acabamos de hacer? Sí, Ajá. no Dime. entendí de dónde o sea, de dónde salieron los valores del número que fluctúa. O sea, por ejemplo, al final nos puso 5 y dice que se va a .499 y se va a .5003. Pero ¿de dónde salieron esos valores? Se los comparto, les comparto otra vez la pantalla. Un segundo. Espérenme un segundo. Yo creo que aquí está mal. Es punto sobre un 0, ¿no? ¿De dónde salen? El punto 5 es el mismo punto 5 de aquí arriba, ¿sí? O sea, es el valor de P. Y lo que acabamos de estimar es la desviación estándar para ese valor de P, ¿ok? Entonces, este es el punto central. Y su desviación estándar, acuérdense que nos daba la variabilidad, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es decir, bueno, el punto central es P, ¿sí? Y si yo a esta P le sumo la desviación estándar, entonces yo sé que voy a tener .75 y si se la resto la desviación estándar, voy a tener .25. Lo mismo para el segundo ejemplo. Entonces, si yo le sumo la desviación estándar o se la resto, voy a tener estos dos valores, ¿sí? Entonces, si recordamos más o menos, voy a borrar aquí tantito. Una distribución binomial se ve más o menos así, ¿sí? Lo pueden hacer con PQRs. Entonces yo lo que estoy marcando aquí del punto medio
estoy marcando la primera desviación estándar. Ya podrías también hacerlo a 2 desviaciones estándar, podría hacerlo a 3 desviaciones estándar, para ver qué porcentaje más o menos de variabilidad tiene este conjunto de datos. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que yo sé cuánto puede fluctuar P o cuánto puede fluctuar Q en esa población. ¿Ok? ¿Sí? Sí, ya entendí. ¿Ok? Ok, chicos. ¿Más preguntas, comentarios? Ya nada más como para confirmar, es decir, bueno, con esto se calcularía como cuánto puede cambiar un alelo de una población con la deriva génica. Exactamente. Sí, exactamente. ¿Qué tanto puede fluctuar debido al tamaño de la población? ¿Ok? Ok, muchas Entonces, gracias, debido al doctor. tamaño de la población, ¿cuánto puede fluctuar un alelo? ¿Sí? Ok, chicos. Entonces, obviamente para ejemplos sobre esto, pues se pueden hacer con diferentes tamaños de población. Para ver cuál es el cambio en P y en Q. ¿Sí? Entonces, les voy a dejar una tarea acerca de esto. Se las voy a subir a FMVZ en línea para que lo incluyan, ¿ok? Entonces, quiero que incluyan un simulador con diferentes tamaños efectivos de la población en Excel, ¿ok? Entonces, básicamente sería calcular los tamaños efectivos de la población y cómo está cambiando su desviación estándar de acuerdo a ese tamaño de la población. ¿Cómo les ha ido con la tarea de migración? Chicos. Pues bueno, en lo particular, creo que más o menos ya quedó. Al principio tenía algunas dudas, eh, pero pues ya me ayudó usted, Doc. Y sí, lo bueno es que hay que, bueno, no sé si a lo mejor alguien más tenga el mismo problema, pero pues por si acaso lo tienen, que hay que establecer una cantidad específica de individuos que migran en cada generación, y eso es lo que va haciendo que vayan cambiando las frecuencias. Ya ahorita mi problema más bien es en poder representar los datos en una tabla y ya después graficarla, ¿no? Por estarlo haciendo en enero. Pero pues sí, creo que lo demás está más o menos bien. Ok. La siguiente semana se supone que lo tienen que entregar, entonces podríamos revisarlo la siguiente semana, ya después del día de la entrega. No, creo que lo entregan el miércoles, ¿no? Es el último día para entregarlo. Entonces podríamos revisarlo ese miércoles y resolver dudas. Y básicamente esta parte de deriva génica, pues se va a tener que incluir también en esa hoja de Excel, poniendo un simulador con diferentes tamaños de población y diferentes valores de P y Q para ver cómo cambia. ¿Ok? Pero bueno, les dejo las indicaciones en FMVZ en línea. ¿Ok? Doc, entonces una duda. Este, a FMVZ en línea le subimos pues todo el archivo, ¿no? Ujú. Ok, Sí, el archivo de Excel ok, o seleccionación en R. ok. Sí, yo creo que lo revisaríamos el jueves. El martes vemos, o lo podríamos ver el martes, podríamos revisarlo el martes y el jueves hacemos los demás, empezamos con selección. ¿Ok? Vale, Doc. Bueno. Ok, chicos, entonces sería todo por hoy. Que pasen un bonito fin de semana.